Buenas, buenas, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video en el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la lucha libre en la modernidad. ¿La lucha libre es falsa? ¿Es real? Relacionado todo esto en un mundo donde empezaron a surgir las inteligencias artificiales. ¿Cómo esto se relaciona con la lucha libre? Vamos a trabajar el concepto de lo predeterminado, de lo real en el pro wrestling. Antes de empezar con el video les recuerdo que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, que lo compartan, que comenten qué piensan al respecto. Cada like, cada comentario, cada vez que comparten el video es una gran ayuda para que el canal siga creciendo y podamos seguir haciendo videos relacionados a cómo entender la lucha libre y formas de analizarla, ¿sí? Vamos a empezar con el video. ¿Desde cuándo existe lo predeterminado en la lucha libre? ¿Desde cuándo es real la lucha libre? ¿Sí? Tenemos que remontarnos a los inicios de la disciplina. Surgió en circos, en ferias ambulantes. Estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en la feria se vendían fenómenos o cosas realmente increíbles como cosas verdaderas, ¿no? La lucha libre empieza como un truco de magia, como ilusiones ópticas, cosas que se pueden encontrar en una feria. Pero había algo de real en esto. Había algo de real. Esto es algo que hablamos en el video de la película Mal Día para Pescar, de Álvaro Berchner, que presenta la lucha libre de esa forma, ¿no? Como algo legítimo, pero a la vez algo que puede estar arreglado. Pero como toda atracción de feria empezó a ganar notoriedad, ¿sí? En la feria los luchadores invitaban a gente del público, a veces de forma legítima y otras veces de forma arreglada, para competir en una exhibición de wrestling, ¿sí? De lucha grecorromana, ¿sí? O demostraciones de fuerza. Sin embargo, hay un hombre muy importante en la historia de la lucha libre, llamado Ed the Stronger Lewis, que comienza a hacer tours de lucha libre junto a Toots Mondt o Big Billy Sandow. Toots Mondt de hecho tuvo una importante participación con Vince McMahon Sr. en WWF. Y este trío se llamaba The Goldust Trio, que empezaba a trabajar carteleras de lucha libre, como las conocemos hoy en día, en vez de espectáculos de un solo encuentro. Esto hizo que la lucha libre se desarrollara y empezaran a trabajarse storylines. Es decir, estos tres fueron los pioneros en crear cómo conocemos hoy la lucha libre y apuntar a la disciplina hacia un espectáculo mainstream. Sin embargo, a pesar de que ellos abogaban por una lucha libre pactada, predeterminada, con los resultados arreglados para crear estrellas y crear storylines, eran luchadores legítimos, reales, que de hecho, en la mayoría de veces, y por una cuestión incluso de ego, esto ya pasaba en 1920, que es cuando más o menos empieza a desarrollarse este trío, había encuentros shoot, ¿sí? O sea, a veces evitaban seguir el libreto y por una cuestión de ego se peleaban entre ellos, ¿sí? Hay algo entre lo real y lo predeterminado, ¿no? Entre lo ficticio y aquello que sucede de forma legítima, ¿no? La lucha libre siempre se manejó entre estos límites, ¿sí? Para cuando les quieran decir que el World Shoot es algo de la lucha libre moderna, no, esto siempre existió. Siempre existió, desde el inicio de la lucha libre, ¿sí? Lewis fue uno de los principales promotores de crear un campeonato mundial, que esto más adelante daría pie a la creación de la National Wrestling Alliance. Pero bueno, eso es otro tema, ¿sí? Otro tema para otro video. Pero me voy al principio para hablar que la lucha libre siempre se manejó en estas fronteras de lo ficticio y lo real, como algo predeterminado o un resultado deportivo que no está pactado, ¿sí? Una vez aclarado eso, así surge el kayfabe, y de pasar de la feria a un ámbito mainstream. Después de Ed Strangler vienen Lutez, viene Buddy Roger, bueno, avanzamos años y años de lucha libre, ¿sí? En los años 50 la lucha libre tiene un boom, televisión nacional. Llegamos hasta cómo conocemos la lucha libre hoy en día, ¿no? La National Wrestling Alliance. Después el surgimiento de WWF con Vince McMahon Sr., la llegada de Vince McMahon Jr., la Hulkamania, bueno. Ya que determinamos qué es lo predeterminado y lo real y cómo surgió eso en la lucha libre, vamos a hablar de la suspensión de la incredulidad. Cómo esto se ajusta a la lucha libre y a los distintos formatos que tiene. ¿Qué corno es la lucha libre? ¿Es algo legítimo? Dijimos que lo es, por lo que mencionamos de cómo surge la lucha libre. ¿Es algo predeterminado? También. La lucha libre convive en esa frontera. Vamos a pasar a desarrollar conceptos sobre la ficción y cómo fue evolucionando a través de los años la veracidad de la disciplina. Y vamos a tocar también otro tema que es el kayfabe y las redes sociales. Cómo se fue perdiendo y desvirtuando la barrera entre lo predeterminado, lo ficticio y lo real. Bien, empecemos por el concepto de la suspensión de la incredulidad.
¿Qué es la suspensión de la incredulidad? Es un concepto que se escucha mucho al hablar de cine, hablar de literatura, hablar de series, ¿no? Y este término fue acuñado en 1817 por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge, que literalmente dice esto: se acordó que se debería centrar mi trabajo en personas y personajes sobrenaturales, o al menos novelescos, transfiriendo no obstante a estas sombras de la imaginación, desde nuestra naturaleza interior, el suficiente interés humano como para lograr momentáneamente la voluntaria suspensión de la incredulidad que constituye la fe poética. Con esta frase, Samuel Coleridge básicamente quería decir que lo que todo narrador ficticio desea es que el lector o el espectador asuma que se le va a contar una historia de ficción. Entonces, la lucha libre, al jugar con lo predeterminado para generar una emoción en el espectador, se convierte en una historia ficticia. Y que se convierta en una historia ficticia involucra que el espectador suspenda su incredulidad. Es decir, que tiene que ser consciente de que está viendo una obra de ficción. Por más que haya elementos que parezcan extraños y que parezcan inverosímiles, el espectador debe asumir que está viendo una obra de ficción y juzgar la obra de ficción en base a conceptos de realismo y a conceptos estéticos. Esto también se desarrolla más allá del ring, ¿no? Porque más allá del ring también se trabaja en storylines mediante segmentos, mediante promos, que sirven para promocionar el show de la lucha libre. Y esto se puede ajustar a todos los distintos formatos que tiene la disciplina, porque la lucha libre se transmite por televisión, se transmite por streaming, dependiendo del estilo, dependiendo del tipo de cartelera, dependiendo del tipo de show. Esto ya lo hemos hablado en el pasado, ¿sí? Respecto a la lucha libre y el storytelling, les dejo el link en la descripción o pueden entrar al canal si lo quieren ver. Pero es eso, ¿sí? La suspensión de la incredulidad es un elemento general que se adecua a toda la lucha libre, ¿sí? No puede existir la lucha libre sin la suspensión de la incredulidad. El espectador debe comprender que lo que está viendo es una obra ficticia. La lucha libre siempre fue cuestionada, porque al no ser veraz, no es algo real. Pero la lucha libre es real, por lo que dijimos, ¿no? Y además, por la disciplina deportiva que es. Porque hay llaves, los luchadores se entrenan en artes marciales muchas veces, aeróbicamente se entrenan, las caídas sobre la lona son reales, los golpes son reales, se escuchan, sueñan, se ven, se sienten. La lucha libre también es algo muy de lo sensorial, ¿no? Del fervor del público. El fervor del público es una emoción muy genuina y real. Entonces, más allá de si los golpes duelen o no, todo lo que genera la lucha libre, todas las emociones que produce, son reales, ¿no? Entonces, dudar de la veracidad de la lucha libre en el año 2026 parece algo ingenuo, por más que parezca paradójico, porque por más que el resultado sea predeterminado y la disciplina se construya en base a la ficción, todo lo que hay alrededor, desde las relaciones de backstage, desde los golpes, desde la emoción del público, todo es real, todo es genuino. Entonces, como dije antes, se maneja en la frontera entre lo real y lo predeterminado. La lucha libre no es falsa, la lucha libre es real. Había una frase en una época que decía: Pro Wrestling is real, people are fake. Bueno... Era como un lema que se vendían las remeras en los shows indie, eso me causaba mucha ternura. No termina siendo 100% real, ni tampoco termina siendo 100% predeterminada. Y en esa frontera es donde surge lo interesante, ¿no? Y en esa frontera convive lo que llamamos kayfabe. El kayfabe es el acto ficticio de la lucha libre que mantiene el grado de realismo de lo que se quiere contar, ¿sí? El kayfabe sería el verosímil de la lucha libre. Tiene hasta su propio término, lo cual lo hace más fascinante todavía. El mejor caso de kayfabe es el personaje del Undertaker, un hombre resucitó de los muertos básicamente y tenía toda una connotación sobrenatural el personaje, que en el verosímil, en el kayfabe de WWF, era creíble. Después apareció el personaje de motoquero del Undertaker, la última etapa de la Attitude Era, que ese cambio era necesario. ¿Por qué? Porque la Attitude Era tenía un enfoque totalmente adulto, con personajes ligados al contexto cultural de fin de los 90. Entonces el Undertaker tuvo que cambiar su gimmick del muerto vivo al motoquero, que hasta incluso lo hacía brolear más y le hacía tener un estilo mucho más contemporáneo, por así decirlo. Ahí fíjense cómo el kayfabe se ajusta a las demandas socioculturales del momento. El verosímil se va ajustando. En la lucha libre, el kayfabe también se va ajustando a lo que exige el momento y la situación, en beneficio de lograr mejores resultados, ya sea artísticos o económicos. Y el kayfabe con las redes sociales fue cambiando y lo mismo, se fue ajustando
a las nuevas eras, a las nuevas realidades. Un personaje como el Undertaker hoy en día es muy difícil de sostener, sobre todo en una etapa de la lucha libre en donde todo el detrás de escena está el descubierto por los famosos dirt sheets. Mantener el kayfabe es complicado y se sostiene el kayfabe de otras formas. Hay promociones que sostienen el kayfabe de forma aguerrida, sobre todo en Japón. En Japón los luchadores suelen sostener el kayfabe incluso en las redes sociales, incluso en las entrevistas, algo que la gente a veces no entiende, con New Japan por ejemplo, que todas las entrevistas que se dan en New Japan son en kayfabe. Yota Tsuji criticando a AEW es parte del kayfabe, lo mismo que los demás luchadores. Entonces, el kayfabe se protege mucho más en otros lugares. En México se protege mucho más. Por ejemplo, los enmascarados, donde van, tratan de ir con las máscaras. Y tratan de no compartirse las fotos de ellos sin máscara para cuidar justamente el kayfabe, el verosímil. El kayfabe se adaptó a la era de las redes sociales y se cambió el enfoque. No significa que el kayfabe esté muerto. El kayfabe se adapta. El kayfabe es el verosímil con el que se construyen las historias. Ahora bien, hay gente que lo cuida mejor y hay gente que lo cuida peor. Insisto, el kayfabe no murió. Mientras haya lucha libre, mientras haya ficción, hay kayfabe. Nada más que se va adaptando a determinadas épocas. Y en esa barrera entre lo predeterminado y lo real es donde existe el kayfabe. Y por eso es tan fascinante la lucha libre, por eso es un arte que tiene su propio lenguaje y sus propios códigos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el realismo en la era de la inteligencia artificial, que es uno de los disparadores de este video y que todo lo que mencioné antes sirve para tratar de hablar de el rol de la lucha libre en la era moderna y cómo debe ajustarse, de acuerdo a mi opinión, estilísticamente a las demandas que crea la inteligencia artificial en el mundo moderno. Vamos a empezar mencionando qué es una imagen. La imagen no es algo pictórico nada más. Según Barthes, Roland Barthes, una imagen es un sistema complejo de signos compuesto por mensajes visuales y verbales. Partiendo de esta idea, una imagen no es un reflejo inocente de la realidad, sino que es un discurso construido para transmitir ideologías y persuadir al espectador de un mensaje. Y se divide en tres niveles. Un mensaje lingüístico, que son palabras, textos o etiquetas que acompañan a la imagen. Esto sirve para fijar el sentido o guiar hacia una interpretación. Un mensaje icónico denotado, que es lo literal o lo explícito, y un mensaje icónico connotado, que es el sentido simbólico, ideológico o cultural. Son aquellas asociaciones y emociones que las imágenes nos despiertan de forma inconsciente basándose en las convenciones sociales. ¿Qué tiene que ver Barthes con la lucha libre? Bueno, Barthes era un semiólogo y todas estas cuestiones se aplican al análisis del arte. Si estás viendo este video, vamos a dejar en claro una cosa. La lucha libre es un arte, que ya lo he explicado en el video de storytelling y por qué es un arte. Bien, si a ustedes no les interesa el análisis y están en desacuerdo, pueden comentármelo y lo podemos debatir. Pero básicamente la lucha libre es un arte. Ahora bien, aplicamos a Barthes y aplicamos la semiología en esto para tratar de lucidar la función estética que tiene la lucha libre. Tiene un enfoque, tiene un horizonte, tiene un sentido la lucha libre. Por cada lucha se cuenta una historia que apunta a agarrar algo sobre la amistad, a agarrar algo sobre la perseverancia, sobre la superación personal y puede tener distintos mensajes. La traición, las relaciones en pareja incluso. Cada lucha, cada historia tiene un mensaje en particular. Tiene un mensaje denotado, que es lo que se ve en la lucha libre, en lo explícito, incluso si se quiere decir en las promos, lo que se dice literalmente. Y ya de por sí el mensaje denotado en la lucha mediante los llaveos, mediante los golpes, ya se está contando mucho ahí. Pero también se está contando mucho en el sentido simbólico, ideológico o cultural, lo que hoy en día se reconoce como las famosas referencias en las storylines, ¿no? Ya sea mediante el vestuario, mediante algún move en particular en el combate, mediante convenciones sociales. Se puede analizar y aplicar la retórica de la imagen de Barthes, que es un ensayo que recomiendo que lean, a la lucha libre, ¿sí? Porque es un arte y como tal se puede aplicar estos criterios críticos y semiológicos. Partiendo de esta base, y que la lucha libre es una imagen, es una representación de la realidad, si nos queremos poner en términos más platónicos, vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿sí? También quiero aclarar otra cosa. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. Me parece que es una herramienta muy útil y que va a cambiar el arte para siempre, ¿sí? Como la llegada de lo digital, como la llegada del sonido 5.1, como la evolución misma de los mecanismos que se utilizan para crear arte. Ahora bien, la inteligencia artificial generativa, en imágenes, en videos, no genera nada por sí misma.
¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene un criterio estético. La inteligencia artificial replica información que encuentra en una base de datos y ajusta sus criterios estéticos en base a un algoritmo. Entonces, la inteligencia artificial no puede crear nada por sí mismo. Y esto también se puede ver haciéndole preguntas al ChatGPT. Que el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial no siempre es veraz. Y me ha pasado a mí. Una vez me acuerdo que le estaba preguntando a la inteligencia artificial sobre quién ganó determinado campeonato en determinada empresa y me dio una información falsa. Pero estaba tan bien redactado que hasta daba a entender que la inteligencia artificial sabía de lo que hablaba. Es decir que hay una falsa veracidad en inteligencia artificial, en la recopilación de datos, que muchas veces puede acertar y muchas otras no. Pero en las que no acierta, lo disfraza para tratar de convencer al lector que lo que está diciendo es cierto. Yo después se lo repliqué y me dio la razón. Pero ¿cómo sabía si le estaba mintiendo o no? Nunca me lo supo contestar la inteligencia artificial, sino que me daba la razón de que se había equivocado y volvía a corregirse con lo que le había dado. Y la volvía a corregir y se volvía a corregir. Es decir, el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que brinde información no es veraz del todo. Así como las imágenes que crea son del todo veraz. Se popularizó en su momento una imagen del Papa Francisco que parecía impecable, que parecía que no tenía error, pero en los detalles estaba la trampa o donde salía deformada la imagen. Y la imagen está en su etapa de la muerte definitiva, que la inteligencia artificial solo puede generar de acuerdo a criterios ya aplicados previamente, hace plagio de otras para crear algo nuevo. Entonces la imagen murió, no se pueden crear imágenes nuevas. O se pueden, pero no con inteligencia artificial. Por eso, muchas corrientes artísticas se están volviendo a los medios analógicos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la lucha libre, Matías? Estoy planteando un escenario teórico para pasar a desarrollar cómo la lucha libre, en este contexto de muerte de la imagen, de la muerte de la estética, debería consolidar un nuevo kayfabe, un nuevo verosímil. Hoy en día, el principal, o mejor dicho, el tono más utilizado de la lucha libre es el melodrama. Se puede ver en la lucha entre Swerve Strickland y Will Ospreay, se puede ver entre la lucha de CM Punk y Roman Reigns en WrestleMania. Hacer una referencia a otra cosa, dándole cierta epicidad y cierta extensión de más a los combates, para tratar de hacer esto un poco más genuino. Pero en todo eso genuino hay algo artificial, ¿sí? Y no voy a entrar a detallar sobre cada lucha y por qué pienso que es de esa forma. No es mi intención en este video. Sino que, evaluando la estética de los combates en el mainstream, encuentro que en esa búsqueda por lo genuino hay muchos elementos artificiales y que inevitablemente hacen que la lucha libre se sienta vacía. Esto, reitero, es mi opinión, no necesariamente tiene que ser la de ustedes. Es como yo veo hoy en día la estética de la lucha libre. Ojo que también pasa en New Japan, y New Japan es mi promoción favorita. Y a veces también encuentro eso en las luchas. Es en general esto. Y ante esa falta de realismo, ante esa displicencia en el verosímil, hoy en día es difícil encontrar algo genuino en la lucha libre. Algo que no esté o que no se sienta tan predeterminado. Dijimos que la gracia de la lucha libre se encuentra aquello entre lo predeterminado y lo real. Y hoy en día la lucha libre, totalmente predeterminada. Y por eso aburre, por eso cansa. Por eso siento yo personalmente que por más que me guste lo que vea, por más que me guste el producto de AEW, por más que me guste el producto de New Japan, siento que se nota mucho lo predeterminado y necesito algo más que me traiga lo real, algo más que me hable pero desde otra perspectiva. Y está faltando eso. Hay 100% ficción y hay muy poca realidad. En la lucha libre, estéticamente, pienso que debe enfocarse hacia un estilo más realista. ¿Esto implica que se golpeen de verdad? No implica que se golpeen de verdad. Implica que ajusten sus storylines, sus temáticas, sus mensajes a cuestiones modernas. Creo que lo único y lo último que vi de esa forma en el tiempo reciente fue Mark Briscoe en su persecución por el campeonato de AEW. Lo sentías personal, ¿no? Lo sentías como que Mark Briscoe quiere ganar el campeonato de AEW porque quiere honrar a su hermano muerto, que a él le hubiera gustado ser campeón mundial. Bueno, y él lo siente y va y lucha contra MJF y le dice que le faltó el respeto a su hermano y a su familia, entonces él quiere honrar el nombre de su hermano. Eso es realidad. Eso se ajusta a una temática moderna, ¿sí? Y el Pro Wrestling, encima, también plantea crear storylines con inteligencia artificial. Hace poco se conoció la noticia que WWE empezó a utilizar inteligencia artificial en la creación de storylines. Analicemos esto. ¿Desde qué perspectiva? Lo analizamos de una perspectiva de mercado y de una perspectiva artística. Desde una perspectiva de mercado, tiene sentido, porque la inteligencia artificial reúne datos y hace evaluaciones mucho menos costosas que contratar a un
a una empresa para dicha tarea, hace estudios de mercados para evaluar qué tipo de storylines podrían traerle beneficios económicos a la promoción. Eso de un costado de mercado. Entendámoslo por ese lado, y a mí me parece horrible que lo artístico sea sumiso de lo económico, pero bueno, es la realidad de todas las disciplinas artísticas. Y es por eso que empezaron a aplicar inteligencia artificial en base a estudios de mercado hechos por la inteligencia artificial, que la misma inteligencia artificial haga storylines en base a esos estudios de mercado. La misma inteligencia artificial buquea. Entonces, esto está mal. Lo artístico no puede ser sumiso de lo económico, y mucho menos de una inteligencia generativa que no puede crear por sí sola, sino que crea en base a un algoritmo. Y el algoritmo siempre va a tirar el favor a los números. Bajo este concepto, no existe el riesgo en la lucha libre. Y al no existir el riesgo, volvemos al concepto principal. Entre lo predeterminado y lo real es donde está lo interesante en la lucha libre. Y al no tener riesgos, no hay nada real. Estamos 100% predeterminados. Sumado a eso que pesa lo político, sumado a eso que pesa lo cultural, la puesta en escena artificial de WWE o de cualquier otra promoción que se les ocurra. AEW también tiene una puesta algo artificial en su forma de transmitir en televisión. Todo eso hace que todo sea muy predeterminado y que la lucha deje de ser interesante, que es para lo que vemos lucha libre, ¿sí? Entonces, en una época donde la inteligencia artificial está a flor de piel, necesitamos una lucha libre genuina. No real, genuina. Bueno, sí, real, que genere emociones reales. No necesariamente que presente un estilo de golpes duros, de movimientos muy peligrosos, de constantes luchas extremas. No, real en un sentido que despierte y genere emociones. Para cerrar a modo de conclusión, quiero decir que hay que cuidar el kayfabe como fanáticos, como luchadores, como promotores, como referees, todas las patas de la lucha libre. Bueno, la lucha libre no son solo los luchadores, Eso lo voy a desarrollar en otro video más adelante, seguramente. Entre todos tenemos que cuidar el kayfabe. Entre analistas, entre periodistas, todas las patas que sostienen a la lucha libre, entre todos tenemos que sostener el kayfabe. Tratar de distanciarnos un poco de la politiquería detrás, tratar de distanciarnos de los rumores, tratar de distanciarnos de los comentarios tóxicos, del bullying a ciertos luchadores. Pero la lucha libre va más allá de eso. Como dije, es el kayfabe. Es lo predeterminado y es lo real. Es el equilibrio perfecto entre esas dos cosas. Porque como es una imagen, la lucha libre se construye a partir de la realidad, pero no deja de ser ficción. No deja de presentarnos una narrativa, una historia, para generar algo adentro nuestro. Para que seamos mejores personas. O quizás para que seamos peores personas. Pero la lucha libre, como todo arte, tiene un poder transformador tan grande y nos puede ayudar en los momentos más difíciles. Y eso se logra a través del kayfabe, a través del verosímil, de los combates, de toda la propuesta estética que gira alrededor de la lucha libre. Todas las patas deben cuidar la lucha libre de su extinción en un mundo que busca que el arte sea mecánico, sea predeterminado, sea aburrido y se transforme en un proceso productivo más. Y hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya interesado, déjenme en los comentarios qué piensan. Putéenme si no quieren escuchar a Bartés, si no quieren que aplique semiología o crítica del arte a la lucha libre, putéenme si quieren en los comentarios, pero quiero leerlos. Denle me gusta, compartan el video, muchas gracias por todo lo que hacen, así ayudan a que el canal crezca más. Nos estamos encontrando en otra oportunidad con otro nuevo video. Hasta luego.